Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Después del éxito de uno de los directos que hice con el experto en fitness Domingo Sánchez por Instagram, tenía que invitarle a mi podcast para poder hablar largo y tendido sobre entrenamiento femenino. Domingo es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y es, además, autor de varios títulos sobre entrenamiento, entre ellos Mujer en Forma, El Reto, mi libro de referencia cada vez que me asalta una duda. En este nuevo episodio hablaremos de por qué el yoga y el pilates no son siempre los buenos de la película Fit, o por qué la natación no sirve para prevenir la osteoporosis. Además, para los que no tienen tiempo para entrenar o no pueden ir a un gimnasio, Domingo nos dará trucos para hacer rutinas efectivas sin salir de casa. Charlaremos, además, sobre la importancia del ejercicio de fuerza y todos los mitos que hay alrededor de las pesas, y así dibujar la receta ideal para estar en forma. Y como dice Domingo, más no es mejor. Mejor es mejor. Simplifiquemos. Bueno, hoy tengo mucha suerte porque tengo conmigo a Domingo Sánchez de Pro Wellness, que para mí es uno de los mayores expertos en fitness de este país, así que estoy feliz de que esté en los primeros episodios de este podcast. Con Domingo ya he hecho un directo en mi cuenta de Instagram y la verdad que la respuesta fue tan abrumadora, mandasteis tantas dudas y tantas preguntas que en cuanto pensé hacer este contenido para podcast dije, bueno, entre los primeros invitados tiene que estar Domingo, así que Domingo, bienvenido. Muchas gracias. Ya sabes que siempre es un placer quedar contigo porque sabes que compartimos línea de visión y puesta en práctica. Así que... Para esa línea de visión os la voy a resumir, que me hacen... si os metéis en el Instagram de Domingo Sánchez, es Pro Wellness, veréis que lo primero que dice es: no hago ejercicios asombrosos, tan solo útiles y aplicables. Simplificar es el reto. Esta es la declaración de intenciones de Domingo Sánchez, así que ya os podéis hacer una idea. Vamos, Domingo, la conclusión es que no hay que hacer el pino colgado del TRX para estar en forma, ¿no? No, yo creo que siempre, además, en este mundo tan multimedia y tan lleno de redes sociales, siempre vende más lo espectacular que lo útil, ¿no? Y creo que a veces perdemos el norte por arrastrarnos por esos ejercicios que parecen milagrosos o asombrosos o que llaman muchísimo la atención, pero el verdadero beneficio está en poquitos ejercicios, pero bien aplicados. Así que creo que debemos... es más difícil hacer regresiones, es decir, hacer ejercicios o adaptarlo a la mayoría de la población que hacer cosas súper asombrosas o con mucha carga de peso o hacer miles de kilómetros o barbaridades, ¿no? Que creo que la mayoría de objetivos de la gente está en un escalón bastante inferior. Totalmente. Domingo tiene varios libros, uno de ellos es Fisiología y Fitness para Corredores, súper interesante, otro que se llama Entrénate, y luego tiene uno específico para mujer que a mí me encanta, y se reía Domingo porque lo tengo aquí conmigo y lo tengo lleno de post-its, porque lo tengo, es como mi Biblia. Cuando tengo una duda digo, a ver qué es lo que dice Domingo. Seguro que Domingo ha escrito de esto, y efectivamente, en Mujer en Forma, El Reto, Domingo cubre absolutamente todo lo que tiene que ver con el entrenamiento femenino. Y a mí hay una parte del libro que es sobre todo el arranque que me resulta muy curioso porque es precisamente de lo que nunca hablamos y que es tan importante en el entrenamiento femenino. Entonces tú hablas de las características específicas de la mujer y hablas de la biomecánica, la alineación de las caderas, de las rodillas y de los tobillos, y luego hablas del ciclo menstrual. Entonces me gustaría que nos explicases por qué arrancas el libro, ya no entras a saco los ejercicios, sino que dices, primero vamos a ver cuáles son las características de las mujeres y por qué es un entrenamiento, por qué ellas necesitan un entrenamiento específico. Respecto a la biomecánica, ¿por qué? Sí, a ver, lo primero que quiero aclarar es que realmente una chica debería entrenar como un hombre. No hay grandes diferencias. Lo único es que década tras década se ha ido creando un fitness de género, ¿no? Que parece que las chicas deberíais hacer esto y los chicos lo otro, ¿no? Cuando realmente los contenidos son muy similares.
Las adaptaciones son prácticamente idénticas. Lo único es que los cambios a nivel morfológico y a nivel de cambios de composición o de masa muscular, lógicamente eso sí que son diferentes en una mujer que en un hombre. Entonces, la única diferencia a nivel de aplicar ejercicios son estos dos aspectos que acabas de comentar. Uno, que la disposición mecánica de las chicas es diferente por tener una cadera proporcionalmente un poquito más ancha, con lo cual el movimiento del tren inferior conlleva una serie de limitaciones mecánicas con respecto al hombre que hay que tener en cuenta. Y segundo, que hay una también clara diferencia en el ciclo hormonal, afortunadamente, porque si no, restaríamos feminidad a lo que es la chica, ¿no? Que tiene un nivel de estrógenos mucho más elevado que el hombre. Eso también afecta al rendimiento, sobre todo en lo que se refiere a cambios de composición, ya sea de coger más masa muscular o intentar eliminar esa grasa corporal subcutánea o intramuscular que tiene la chica, ¿no? Las mujeres. Entonces, teniendo en cuenta esos dos aspectos, ya el resto se hace mucho más fácil, porque en nuestro campo, en este marco de la actividad física, del fitness, hay mucho mito, mucho error y muchas verdades de fe que hay que eliminar. Entonces, quitando esas cuestiones, ya todo se hace mucho más fácil. Como ves, volvemos a intentar simplificar. Simplificar todo. ¿Y qué supone que las mujeres tengamos, dices que tenemos una serie de diferencias biomecánicas, ¿qué supone a la hora de entrenar el hecho de que nosotros tengamos las caderas más anchas? Pues supone que hay una menor eficiencia mecánica en el apoyo, pero sobre todo en lo que se refiere al apoyo unipodal. Es decir, cuando, por ejemplo, una mujer corre, hay un impacto, hay una fase aérea, después de esa fase aérea hay un impacto que se realiza lógicamente a un apoyo y ahí se genera una serie de compensaciones que terminan afectando sobre todo a la rodilla, que es la que se lleva toda la agresión mecánica, ¿no? Entonces es muy habitual encontrar chicas que corren, por ejemplo, con problemas articulares en la rodilla, de condromalacia, de desviación de la rótula. Y claro, el problema es que no se ve a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Y es una pena que chicas estén por ahí corriendo de forma inconsciente o de forma demasiado exigente para su mecánica y que cardiovascularmente estén perfectas, pero después mecánicamente, al cabo de un año o dos, tengan problemas en las rodillas que además son daños estructurales irreparables. El menisco no se regenera. Entonces es imprescindible que todas las chicas sean conscientes de esta problemática para que intenten atajarlo, porque en gran medida es bastante corregible. ¿Y cómo se puede corregir o qué medidas preventivas podemos tomar las mujeres? Pues básicamente es con entrenamiento específico de la fuerza, porque al final la rodilla cae en ese que se llama valgo, es decir, que se dirige hacia el interior, cae por una falta de estabilidad en la cadera, y quien mantiene la estabilidad de la cadera es un músculo pequeñito, pero muy importante, que se llama glúteo medio, que está en la parte posterolateral, ¿no? Que lo descubres el día que empiezas a trabajarlo, dices, ¿cómo algo tan pequeño puede molestar tanto? Sí, de hecho, ya sabes que es uno de los principales objetivos de las chicas, ¿no? Pues trabajar la zona de las caderas, el glúteo y tal, es como muy interesante. Y creo que sí, que es buena idea trabajar el glúteo, pero si lo trabajamos de forma funcional, es decir, respetando su función, intentando que tenga transferencia hacia el gesto de la carrera, por ejemplo, pues mucho mejor. Vamos a tener unos glúteos o unos músculos de la cadera fuerte, pero además funcionales, es decir, que nos sepan, que nos valga para evitar disfunciones en la carrera. ¿Y qué tipos de ejercicios en concreto? ¿Los lunges, las sentadillas? ¿O hay un tipo de ejercicio que tú digas, pues porque seguro que es lo que ahora se están preguntando, ¿vale? Sí. ¿Y cómo trabajo ese glúteo medio? ¿Cómo puedo notar que lo estoy trabajando? Claro, es la gran pregunta. ¿Cómo, no? ¿Cómo hacerlo? Porque qué trabajar, todos sabemos que, vale, es el glúteo medio, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahí está la clave de la pregunta, porque tradicionalmente se ha hecho muchos ejercicios, sobre todo en las mujeres, que esto lo hablaba también en el libro, ¿no? De los típicos ejercicios tumbadas en el suelo, de 100.000 repeticiones, hasta que aquello ya no duela y ya sea imposible continuar, ¿no? Los cientos de repeticiones no es la mejor opción. Puede ser el primer escalón para empezar a tonificar y reactivarlo, pero realmente hay un criterio clave, que es intentar trabajar de pie y con apoyos unipodales, lógicamente. Es decir, ¿unipodales sobre un único pie? Sí, podemos hacer transiciones como un lunge, como un split, es decir, que un pie delante, otro atrás, no tiene que ser todo una pierna, pero por ejemplo la sentadilla viene bien, pero no es el ejercicio más interesante, ¿no? Está bien que hagamos un squat, que es bueno para muchas cosas, pero una vez que ganamos un poquito de fuerza y condición física, deberíamos pasar a estos ejercicios de una zancada atrás, un lunge, un split, siempre obedeciendo a esa mecánica natural de flexión-extensión en el plano sagital, y sobre todo intentando hacer ejercicios que la mayor parte del peso vaya a una pierna, por ejemplo, sentadillas con
la sentadilla búlgara, que es poniendo un pie detrás y otro delante, ¿no? El pie de atrás sobre un cajón. Squats en suspensión, que es dejar un pie en suspensión y el otro en apoyo. Y luego hay otra cuestión que no se le presta la suficiente atención, pero que es muy interesante, y es que ese apoyo sea lo más limpio posible. Limpio me refiero a que si lo podemos hacer descalzo, mucho mejor, porque el pie también tiene una parte sensorial y muy importante y se transfiere mucho al apoyo. Lógicamente, casi nadie entrena descalzo, pero con una zapatilla lo más plana posible, lo menos amortiguadora posible. ¿Veis? Por eso os insisto yo que no vayáis al gimnasio con la misma zapatilla de correr. Nunca. Nunca. Hay que utilizar una zapatilla específica de sala y otra zapatilla para correr, porque las zapatillas de correr están hechas para dar tracción, etcétera. Entonces pierdes mucha contacto con el suelo, ¿no? Sí. Y precisamente lo que necesitas es hacer bien los apoyos a la hora de trabajar la fuerza, así que... Debemos pensar que el pie, la zapatilla para el pie es como el cinturón para la región lumbar. Es decir, necesitamos que el cuerpo desarrolle sus propios mecanismos estabilizadores. Entonces, mientras más liberemos al pie del calzado, de la presión del calzado, más desarrollará sus propios mecanismos. Y de hecho, el tener un buen mecanismo estabilizador, es decir, que la bóveda plantar del pie de una chica no caiga, eso influye muchísimo sobre la rodilla, el mecanismo del valgo de la rodilla que hablábamos antes. Entonces, son pequeños detalles que simplemente en el día a día nos van a hacer mejorar bastante, ¿no? Entonces, salir de las máquinas, por ejemplo, en la prensa, la extensión de cuádriceps, todo esto no es que sean incorrectas, pero desde luego no aportan mucho. Y sobre todo si mi objetivo va a ser hacer carreras, jugar al pádel o hacer otro tipo de actividad deportiva que van a ser de pie y en apoyo unipodal. O sea, que más vale que nos vayamos acercando a lo que se llama el patrón de comportamiento. Es decir, mientras más real y más similar sea la propuesta de ejercicio a mi actividad, mucho mejor. Y a la hora de trabajar la fuerza con peso, pues o con peso libre, con barra, con mancuernas, con una kettle, en el TRX, con tu propio peso corporal, ¿no? Serían buenas estrategias para... Claro, además hablamos de un desarrollo de la fuerza con esa orientación funcional. No vamos a buscar la hipertrofia ni la fuerza máxima. Entonces es buena opción utilizar materiales que nos aporten también riqueza motriz, que todo esto es el peso libre, ¿no? Pues con mancuernas, con una barra, como tú has dicho, con el TRX, con un cajón, con el propio peso corporal es más que suficiente. Sé que vende más lo asombroso y lo intenso, ¿no? Pero bueno, esto quizás en los chicos es más asumible, pero sé que muchas chicas pues tienen reticencias a coger peso porque piensan que van a hipertrofiar o que se le va a ensanchar el muslo o otras cuestiones que son totalmente falsas y son mitos, ¿no? Realmente, porque físicamente, o sea, es imposible por un tema hormonal, o sea, no tenemos... Sí, entre otros, claro, las chicas no tenéis la capacidad del desarrollo muscular que puede tener un chico, porque no tenéis el clima hormonal propenso para el desarrollo, que es un clima alto en testosterona, ¿no? O sea, que el típico mito, la típica frase que yo he oído muchísimas veces, uy, no, yo pesas, ¿no? Que enseguida ensancho. Ensancho, sí. Eso es un miedo atroz a las pesas, ¿no? Sí que en esto ha habido mucho mito, mucho error y también mucha falta de información, ¿no? Pero hoy en día yo creo que ya la chica que entrena ya está mucho más concienciada del entrenamiento de fuerza. De hecho, ya se buscan físicos un poco más atléticos, ¿no? que los físicos que se veían hace décadas de chicas longilíneas y poco tonificadas. Antes brillaba todo lo que es el cardio y los estiramientos y la gimnasia pasiva para las chicas, ¿no? Y ahora pero bueno, saquemos a las chicas de ahí y propongámosles situaciones más acordes a su nivel a su potencial, que es entrenar con fuerza, porque además ya sabemos que la fuerza no solamente es útil para mi actividad física, sino que es la principal herramienta anti-envejecimiento. Total. Proteger la masa muscular evita un envejecimiento previo y además es el mayor quemador de calorías que tenemos. El mantener al músculo requiere mucho consumo calórico, una tasa metabólica muy elevada, así que todo lo que sea mantener y evitar la pérdida de masa muscular va a ser una ventaja en antienvejecimiento, calidad de vida, mejora en el deporte y evitar el acumular grasa. O sea que es una ventaja sí o sí. Y otro apunte muy importante, el ejercicio de fuerza es una de las mejores medicinas de cara a la menopausia. Sí, es un tema del que muchas veces no hablamos y para prevenir la osteoporosis, muchas veces tú lo comentas también en tu libro, ¿no? Que hay muchos médicos que te dicen, bueno, para la osteoporosis, pues nada, usted nade. Nade usted, sí, es la... Nade usted, que nadar es muy bueno. Pues simple para desprenderse de la señora. Nadar está muy bien,
pero no previene la osteoporosis. No, así que explícanoslo tú un poco. De hecho, esto es lo que se hacía hace años, ¿no? Porque era un criterio fácil, ¿no? Pues metas en la piscina y nada, ¿no? Que parecía que la natación era bueno para todo. Pero en este tema justo no. Además, estamos hablando de lo que se llama la tríada de la mujer deportista, que se da mucho más específico en chicas deportistas. ¿Qué es la tríada? Lo que hablábamos antes. Claro, se unen unos factores que conllevan a la descalcificación del hueso. La práctica deportiva, que ya es una cuestión exigente, una nutrición que quizás no esté balanceada o sea adecuada, y por otra parte episodios como la menorrea o la menopausia en chicas o mujeres más de edad más avanzada, ¿no? Y la osteoporosis es un problema grave para las mujeres porque realmente es una alteración que os dais cuenta cuando ya es tarde. Exactamente. Y sin embargo es una alteración que se debe trabajar en edades tempranas, que incluso es cuando en la el hueso, adolescencia, ¿no? Sí, que es cuando el hueso está realmente formándose todavía, ¿no? Y luego, claro, queda evitar que eso se acelere. Es una pena que chicas con 40 años pues ya tengan una descalcificación galopante. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué ejercicios en concreto? Porque yo he oído los ejercicios con impacto, los multisaltos, sí. Todo ese tipo de ejercicios, además de los ejercicios de fuerza, son interesantes a la hora de reforzar los huesos, ¿no? Claro, necesitamos para estimular al hueso a que siga su producción normal de su calcificación, necesitamos unos estímulos que son de presión, tracción y torsión. Entonces necesitamos estímulos de un calibre suficiente como para producir esa adaptación. Y en esto la fuerza, el entrenamiento de la fuerza vuelve a ser el ganador, ¿no? Si pensamos en esto, ya vemos fácilmente que meterse en una piscina ingrávida, pues lo que hace es acelerar más la descalcificación del hueso. Así que, claro, hoy en día ya tenemos ese conocimiento mucho más avanzado y nos han lanzado mensajes de, bueno, pues el impacto es lo mejor. Y de hecho sí, es el impacto lo que realmente estimula el hueso, pero cuidado porque es un arma de doble filo. Por una parte puede ser un buen estímulo, pero por otra parte también es una agresión mecánica para estructuras como el cartílago. Entonces debemos aplicar un método que se llama el sentido común. que no es muy común, que no abunda. No es muy habitual. Y frenar un poco el entrenamiento súper intenso como el HIIT, como el Tabata, como entrenamientos con cargas elevadas, carreras por asfalto. Debemos compensar estas situaciones con trabajos donde haya aplicación de fuerza pero sin impacto. Este es el equilibrio adecuado, ¿no? Por eso es bueno siempre el trabajo en sala, por ejemplo, de sentadillas, de squats, de split, de trabajo de tren superior, lógicamente también, que conseguimos a través de los músculos un estímulo de tracción, de torsión en el hueso, que es interesante. Además, otros beneficios como los que hemos hablado antes de efecto metabólico, pero conseguimos ese estímulo al hueso sin agresión mecánica, con lo cual es lo que se llama ser eficiente, es decir, que puedo estar haciendo este tipo de trabajo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 o a los 60 años o indefinidamente. Sin embargo, el trabajo de HIIT, de cargas o de alta intensidad, quizás puedo estar con él cuando tengo 20 años. A los 30 ya me lo pienso y a los 40 ya estoy quejándome porque me he dejado las rodillas hace 10 años haciendo saltos o corriendo por asfalto, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos aplicar, es lo que se llama el ejercicio eficiente, ¿no? Que sea, me dé ahora el estímulo, pero no me dé riesgos. Exacto. Hablabas también, estábamos diciendo el tema de la natación y ahora la receta clásica es, bueno, pues haga usted yoga y pilates. Sí. Y con el yoga y el pilates, biomecánicamente, también tenemos hay una pequeña controversia, ¿no? Sí. Hay entre el colectivo profesional de los que estamos ahí, lo hablamos en círculos muy cerrados, ¿no? Porque entiendo que hay mucha población que está haciendo gimnasias cuerpo-mente, como pilates, yoga, que ahora está tan en boga y tal. Y no es que sea incorrecto, pero sí que desde luego muchas veces se adoptan posiciones, contenidos
que son bastante agresivos con la ley de la mecánica humana. A veces nos llevamos las manos a la cabeza por gente haciendo sentadillas o saltos y no nos llevamos las manos a la cabeza con una hiperextensión lumbar exagerada. Es la típica postura del arado en yoga, por ejemplo. Por ejemplo, saludo al sol. Sé que mucha gente a esto le asombrará o no estará de acuerdo porque quizás ve otros objetivos de, no lo sé, de paz interior o de relajación, que puede ser factible, pero tenemos que pensar que estamos pagando un precio mecánico al adoptar esas posiciones tan exageradas, que luego en nuestra vida diaria no las necesitamos. Y es más no es mejor es mejor. Yo siempre digo esa frase, ¿no? Es decir, que tener mayor rango articular de lo normal no ofrece ningún beneficio como podríamos pensar. Al contrario, desestabilizamos la articulación, con lo cual vamos a poder tener, sí, quizás un cuerpo muy flexible, muy elástico, demasiado, pero vamos a perder estabilidad en la funcionalidad de esa articulación, que a largo plazo nos va a dar problema, porque quizás deberíamos ver cómo están las chicas de gimnasia rítmica cuando han cumplido 50 o 60 años. Entonces hay choques articulares, hay desgaste, hay una serie de inconvenientes. Entonces hay escuelas que lo hacen de forma más moderada, con una adaptación de ese pilates tradicional o de ese yoga original, y están haciendo cositas interesantes. Es decir, no todo es malo ni todo es bueno, sino que hay una escala de grises. Pero eso que vemos en las celebrities o en redes sociales de la chica haciendo posturas imposibles y lo vemos como un reto a conseguir o algo saludable, todo lo contrario. Es una agresión mecánica para el cuerpo y no debería ser un objetivo a conseguir, debería ser una posición a evitar. Entonces, ¿cuál es la receta ideal, Domingo? Pues justo ayer tuve una conversación con una chica que me estaba diciendo que se había apuntado a unas clases de yoga y tal porque quería mejorar la movilidad, y yo le dije que no hacía falta, porque hoy en día también hay mucha controversia con los estiramientos, ¿no? Yeah. Y realmente si queremos mejorar nuestra movilidad articular, que es el principal criterio, tenemos la posibilidad de simplemente hacer movimientos con amplios rangos articulares. Es decir, yo siempre digo, bueno, una sentadilla está bien para coger fuerza, pero no me da movilidad. Prefiero hacer zancadas. Entonces, si hago zancadas, si hago movimientos de tren superior donde el movimiento del hombro lo lleve por todos sus planos articulares, si hago ejercicios... Trabajar con poleas, por ejemplo, ¿no? Puede sí, al final buscando movimientos multiarticulares, es decir, no localizados de estos de solamente bíceps o solamente glúteos, sino que, bueno, trabajo squat, trabajo pierna, trabajo además en varias angulaciones. Al final mi cuerpo va a ir consiguiendo su movilidad necesaria, es decir, la movilidad debería estar integrada dentro de los movimientos. Si yo, por ejemplo, soy corredor, pues lógicamente mi movilidad no está desarrollada al mismo nivel que quizás mi capacidad cardiovascular. Por eso es importante que el corredor amplíe, si quiero tener una condición física globalmente buena, que amplíe sus gestos con movimientos articulares más amplios, porque en la carrera, bueno, el tren inferior puede movilizarse, pero no en todos sus planos, y el tren superior no se moviliza nada. Y hay muchos corredores con acortamientos graves, ¿no? Así que yo recomiendo hacer movimientos o entrenamientos que incluyan esos movimientos amplios que pueden ser realizados con entrenamiento de suspensión, con movimientos de peso libre, pero intentando buscar esas zancadas, desplazamientos, los push-ups, movimientos de cuerpo libre. Con eso vamos a tener una movilidad más que de sobra para nuestra vida, ¿no? Intentando no buscar el máximo, sino lo óptimo. Y es difícil a veces llegar a ese punto óptimo. Estoy segura que, como ya soy capaz de leerle la mente a la gente que me sigue, seguro que hay alguien diciendo, ¿y qué pensará Domingo de las clases colectivas para trabajar la fuerza tipo gap? Ese tipo de ejercicios son interesantes, se quedan cortas. Yo siempre, claro, como te he dicho antes, no es todo blanco o negro, bueno o malo, sí o no, sino que es una escala de grises. Yo he estado también mucho tiempo dando clases colectivas y creo que es una buena herramienta para poner en marcha, en acción a ese tipo de gente, y sobre todo es una actividad motivante. Es decir, que bueno, quizás puedo encontrar un programa de fuerza que sea mucho más específico, mucho más interesante, pero quizás también más monótono y aburrido. Entiendo que contar repeticiones no le motiva a todo el mundo.
Entonces, desde el punto de vista de motivación, pues sí, es una actividad que lógicamente da sus beneficios y ahí están. Otra cosa es que es una enseñanza masiva y que son movimientos pues generales que quizás luego deberemos cada persona ver cuáles son nuestras pequeñas características a nivel de limitación y hacer unos ejercicios complementarios, porque al fin y al cabo estas clases lo que intentan desarrollar es la capacidad cardiovascular, un poquito de trabajo de tonificación de fuerza. Entonces esos son los primeros escalones que ojalá todo el mundo pudiera hacer eso, que ya sería bastante. Pero estaría bien compensarlo con trabajos, por ejemplo, de un microciclo, un trabajo en la sala de fitness de fuerza máxima, que eso no quiero decir que cojamos peso de forma... Vamos a explicar un poco porque qué son los microciclos, qué es la fuerza máxima, para poner un poco a ver, lo que para que nos tener, entiendan. Sí, entiendo que quizás estos son conceptos que no estamos habitualmente tan familiarizados. Claro. Entonces, sí que es interesante a medida que vamos mejorando nuestra condición física. Ya sabéis que a medida que mejoramos esa capacidad, ya sea de fuerza cardiovascular, hay un momento en que nos quedamos estancados. Y o variamos el entrenamiento y provocamos estímulos nuevos o nos vamos a quedar sin producir ningún cambio. Y claro, hay gente que dice, bueno, pues bajé de peso rápido y ahora ya no soy capaz de bajar. Bueno, quizás necesitas un cambio, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama en planificación, en programación del entrenamiento, entrenar por microciclos. Es decir, que no siempre esté 12 meses entrenando lo mismo día tras día, semana tras semana, mes a mes, sino que nos planteemos el que quizás, bueno, pues un mes vamos a darle más prioridad al trabajo cardiovascular y voy a hacer más trabajo de fondo o más repeticiones, y el siguiente mes quizás vamos a hacer pues 2 semanitas trabajo de alta intensidad y voy a estar 2 semanas haciendo trabajo de series de velocidad o de saltos a un cajón o de circuitos metabólicos o de entrenamiento de fuerza, no ya tipo clases colectivas que se mueven 20, 25 repeticiones, sino coger un poquito más de peso y bajamos repeticiones, subir la intensidad, pues yéndonos a 8 repeticiones, a 10, incluso hay gente que trabaja más fuerza y se va a 4 repeticiones, que ya es sufrir un poquito, ¿no? Entonces esto ya depende del objetivo de cada persona, pero incluso aunque nuestro objetivo sea tonificar, nos conviene introducir estos microciclos, ¿no? Que a cada cierto tiempo digan, bueno, voy a estar 2 semanas dándole un poquito más intensidad a mi entrenamiento y eso hace que rompamos la homeostasis, ¿no? Ese equilibrio que se mantiene constante y demos un cambio de calidad en nuestro entrenamiento para seguir produciendo cambios. Fundamental en la gente que ya está en ese estado de forma aceptable. ¿Y alguien que empieza de cero? Domingo, alguien que es sedentario y quiere ponerse en forma, quiere cuidarse, ¿por dónde empieza? Porque... ¿Por moverse? Por moverse, importante. Ya es un gran cambio de decir, oye, estoy en un estado de forma que necesito ponerme en marcha. Entonces, eso ya es un gran cambio. En estas personas lo bueno que tiene, lo que yo siempre le digo es que la ventaja es que todo entrenamiento que se haga va a ser bueno porque va a producir un cambio. El problema es que hay gente que va con prisas. Los cambios y las adaptaciones en el cuerpo humano a nivel de mejora de las capacidades y sobre todo de composición corporal son lentas. Son lentas y nunca van a suceder a corto plazo. Y si suceden, ten en cuenta que no van a ser sostenibles y mantenidas, que luego si quieres hablamos un poquito de esto. Así que lo que yo siempre, a no ser que vaya alguien a competir, que no creo que sea el caso de la mayoría, debemos tener paciencia. Normalmente la gente a los 2-3 meses no ve un cambio significativo y es que es imposible que en 2-3 meses haya un cambio significativo. Sin embargo, ya hay un cambio interior fisiológico, hay unas enzimas, hay unos cambios que se están provocando de sustratos energéticos, que claro, exteriormente no se ven, pero interiormente sí que los hay. Entonces mucha gente abandona cuando justo ya se están produciendo estos cambios, que son esos 3-4 meses, ¿no? Luego cuando ya llevamos un tiempo ya las cosas van cambiando y ya vemos que lógicamente en el exterior también se nota, ¿no? Pero yo siempre recomendaría en estas personas que empiezan, que generalmente o tradicionalmente siempre se le ha dicho, bueno, pues haga un poco de cardio sentado aquí, ¿no? En la bicicleta y haga un poquito de máquinas con la espalda apoyada. Hay que estar muy mal para empezar por ese nivel. Entonces, bueno, no está mal que empecemos ahí quizás la primera semana, pero salir de esa situación cuanto antes. Porque si pensamos, venimos de una vida sedentaria de estar 8, 10, 12, 16 horas sentados apoyando la espalda en un respaldo y es una pena que vayamos al gimnasio para adoptar la misma posición, ¿no? Si vamos ahí es para producir un cambio a nivel de patrón postural. Entonces, todo lo que sea levantarnos de una máquina sentado, mejor. Y por otra parte hay gente que empieza pues haciendo cardiovascular, ¿no? Pues bicicleta, cinta, elíptica y todo esto, pensando que es lo principio, el primer medio al cual se puede enfrentar. Y si pensamos un poco, veremos que estas personas que empiezan no caen por fatiga cardiovascular, es decir, no caen porque sus pulsaciones estén muy altas, caen porque le duelen las piernas.
Entonces, el problema es que necesitamos una adaptación muscular antes que cardiovascular. Y ahora se está cambiando esto mucho, ¿no? En la gente que ya entiende un poquito y lo ideal es, bueno, vale, puedo hacer un poquito de bici, de cinta, eso nunca viene mal, pero acompañarlo fundamentalmente de un entrenamiento de tonificación para que mis piernas cuando empiecen a pedalear a los 15 minutos ya no estén fatigadas, sino que se fatiguen mucho más tarde. Entonces lo que la gente no entiende es que todos vamos a caer muscularmente. Incluso quien cae en una maratón, quien falla en una maratón, cae por fatiga muscular, no por cardiovascular ni sustratos energéticos. Si cae por sustratos energéticos porque le ha hecho muy mal su alimentación. Pero la mayoría de la gente cae por lo que se llama superar el muro, ¿no? Que es ese punto donde el músculo ya no puede contraerse más y se fatiga. Entonces, al final, todo depende de la fuerza muscular. Entonces, yo indudablemente aconsejaría a la gente que empieza a que se anime a hacer un pequeño circuitito de tonificación, aunque sean máquinas, no me importa. El primer mes es vía libre para ir probando, tonificar ese músculo y que pueda estar en la bici, la cinta andando, caminando, más allá de los 15-20 minutos sin fatiga muscular. ¿Y qué ocurre porque estoy pensando en muchas mujeres que encuentran difícil ir al gimnasio, no tienen tiempo? ¿Hay alguna forma de poder trabajar la fuerza en tu casa, alguna rutina que de verdad, bueno, pues que te pueda mantener un poco en forma? ¿Hay alguna cosa, Domingo, que de verdad pueda ayudarles? Sí, indudablemente que las hay. Lógicamente, en una sala de fitness, en un gimnasio con mucha equipación, vamos a tener un abanico de posibilidades mayor, pero también hay opciones de entrenamiento en tu propio domicilio, también pensando que mi objetivo no va a ser el desarrollo muscular ni en una competición, sino en simplemente mantenerme en forma. Y sí que hay mucho trabajo de autocarga, lo que hablábamos antes. Yo simplemente, en vez de hacer una squat con dos piernas, en el momento en que ya estoy un poquito avanzado, pongo un pie atrás en un escalón y ya tengo un cambio de intensidad, porque solamente levantar mi peso corporal a una pierna ya es carga suficiente. De hecho, muchos atletas trabajan en apoyos unipodales y evitan el coger cargas, porque hay también un beneficio neuromuscular que no vamos a entrar ahí, pero sí que es interesante trabajar con tu propio peso corporal. Lo que sí es cierto es que quizás necesitamos un poquito más de conocimiento y de recursos para aplicar ejercicios que lógicamente den mucho beneficio y muy poquito riesgo, ¿no? Entiendo que las máquinas, pues apoyas ahí todo, estás muy estable y el riesgo es menor que quizás estar a un apoyo unipodal, que siempre puedes tener un fallo mecánico o estar adquiriendo un patrón incorrecto, pero sí que hay muchos contenidos que se pueden desarrollar en casa. Yo siempre aconsejo a la gente que no va al gimnasio por posibilidades o porque no le motiva o porque al final va a entrenar 2 veces a la semana fuerza y no le compensa ir a un gimnasio, que tenga a mano siempre unas mancuernitas con 4 o 5 kilos 6 va a ser suficiente. No de uno, que os veo venir. No. De uno no vale para nada. De color rosita de uno, creo que para la mayoría de la gente es insuficiente. La bolsa de la compra pesan bastante más. Y un escalón o un step o una pequeña altura para subir y bajar, y con esto ya tenemos recursos suficientes para generarlo. Luego hay que saber buscar un poquito ejercicios, pero sí que los hay, y de hecho ahora se está volviendo un poco a ese entrenamiento de autocarga o también de calistenia, ¿no? De simplemente con el propio peso corporal lograr un montón de beneficios, que hasta ahora ha estado denostado porque, claro, había una industria del gimnasio de equipamientos y siempre nos decían, no, es mejor una máquina porque estás apoyado en un apoyo ergonómico y tal, y hoy ya vemos que todo lo que sea liberar a la espalda de apoyos y trabajar con el propio peso, pues te va a dar unos beneficios extras, ¿no? Todo lo que es trabajar con push-ups, trabajar con squat, con multisaltos, con trabajos de tracción con un simple tensor, nos va a dar beneficios. Unas gomas, ¿no? Sí, unas gomas. Nos va a dar la mayoría de beneficios que va buscando la gente. Quizás para lo que busca la mayoría de la gente, que es un trabajo de corrección postural, activar a la masa muscular, aumentar tonificar. Sí, aumentar el gasto metabólico del músculo y tal, vamos a conseguir el 80 al 90% con poquito material. Lógicamente, si vamos a un gimnasio, pues quizás tengamos más posibilidades y lógicamente vamos a tener mayor capacidad de recursos, pero creo que en tu propia casa puedes conseguir muchísimo beneficio. De hecho, lo que hablabas antes del libro que yo tengo de Mujer en Forma, doy estos consejos, ¿no? Que entiendo que quizás hay... Y ejemplos también, y rutinas. Sí, de chicas que no tienen posibilidad de ir al gimnasio o que no les compensa o que no les motiva, y lógicamente hay un plan de entrenamiento para hacerlo en tu casa con poquitos medios. No os preocupéis, que luego os dejaré todos los links con la página web de Domingo, su aplicación, sus libros, etcétera. Así que seguid disfrutando del podcast. Y hablando de rutinas de hacer en casa, de vídeos, me he metido en YouTube
y he seleccionado para ti algunos vídeos que tienen incluso hasta más de 700.000 visualizaciones, y te voy a leer los titulares de los vídeos para que tú me digas qué opinas de estas rutinas, ¿vale? Te las voy a ir leyendo. Sorpréndeme. He sido mala. Estos son ejemplos reales para que veáis lo que podéis encontrar en YouTube. Y bueno, os voy a hacer un spoiler, no son recomendables. Rutinas, bueno, no es que no sean recomendables, es que no son eficaces y no funcionan. Rutinas para eliminar celulitis en 3 minutos. Cómo eliminar cartucheras en 8 minutos. Cómo adelgazar las piernas. Reducir grasa de las piernas y tonificar glúteos. Rutina para reducir, ojo a esto, parte interna del muslo. Ejercicios para adelgazar con una coreografía de salsa. Rutinas de cardio para eliminar la celulitis. ¿Qué opinas de estas rutinas? Sin haberlas visto, simplemente con los titulares. Bueno, no me sorprende si no me cuentas nada nuevo, porque esto lo veo yo también día a día, ¿no? Y debemos luchar para quizás tener o intentar que la gente tenga un criterio mucho más real. Entiendo que la mayoría de la gente quiere creer en que hay cambios rápidos y vivimos en la sociedad de los atajos donde todo el mundo busca un cambio y un beneficio rápido. Pero el cuerpo humano es como es desde hace miles de años. Los cambios se producen de forma lenta, progresiva, paulatina y no hay otro camino. Entonces debemos obedecer a las leyes de la mecánica y de la adaptación biológica que tenemos. Lógicamente yo creo que hay muchas mujeres que ya saben que estas cosas son irreales, pero que terminan cayendo por si acaso, ¿no? Estos vídeos algunos tienen 700.000 visualizaciones, Domingo. O sea, hay gente... Seguro que hay muchas celebrities que también lo apoyan o quizás dicen que lo hacen, ¿no? Quizás también yo sé que vende más lo espectacular que lo útil, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pero al final lo rápido sale caro. Vas a perder tiempo, esfuerzo, dedicación y vas a quedar frustrada, que es lo peor, ¿no? Porque te espera beneficios rápido y ves que esos beneficios no van a estar ahí. Y quizás luego nos ponen de ejemplo a una chica súper mona, en forma, que ha sido agraciada genéticamente y ha sido así siempre. Entonces el reto no está en una chica ya mona, esté mona, sino que una señora que no ha hecho actividad física en los últimos 10 años, pues de un cambio real y sobre todo asumible. Yo siempre digo que un plan de entrenamiento o de nutrición, o las dos cosas, que debería ser lo ideal, debe ser sobre todo sostenible. Es decir, que lo podamos mantener a medio y a largo plazo. Yo te puedo decir ahora 4 trucos que te van a conseguir un gran cambio, que es seguir un entrenamiento súper intenso y una dieta a base de arroz cocido y pollo, que seguramente dan resultado, pero eso no es sostenible ni mantenible. No puedes sostener eso a medio, ni siquiera a corto plazo. Entonces tenemos que buscar ese camino intermedio que va a posibilitar que yo pueda mantener esos cambios en mi vida, porque al final es un cambio de hábitos lo que vamos buscando. Y el primer criterio que debemos tener en mente es tener paciencia. Tener paciencia porque todos los cambios que veamos que son de forma rápida no van a ser reales ni sostenibles. Perder 3 kilos en una semana es perder 3 kilos de agua, es deshidratarse. No es perder 3 kilos de grasa, lógicamente. Es inviable perder esa cantidad de grasa en tan corto espacio de tiempo. Es más, de esto lo hablamos en el libro ampliamente, ¿no? Que cuando alguien empieza de una situación sedentaria a hacer actividad física, es posible que en el primer mes suba de peso, porque el músculo se vuelve metabólicamente más activo, más denso, y pesamos un poquito más porque almacenamos un sustrato energético que se llama glucógeno, es decir, los carbohidratos que cogemos de la dieta los almacena el músculo para implicarlos luego en su actividad física. Y ese llenado de glucógeno conlleva a que la masa muscular sea más densa, con lo cual podemos pesar un poquito más. Pero eso es un buen síntoma porque es que nuestra masa muscular se está poniendo activa. Entonces hay mucha gente que en un mes ve que ha subido medio kilo, 1 kilo, y se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿ves cómo esto ensancha, cómo esto se me va de las manos, cómo al final voy a coger peso y tal? Y no es esto, es simplemente que hay una adaptación que empezamos cogiendo un poquito de peso muscular, de peso de calidad, y después, a medio plazo, se va quemando la grasa muy despacito. Entonces, no nos fiemos tanto de la báscula, sino muchas veces del cinturón o de cómo nos está quedando la ropa es más fiable, ¿no?, que la báscula. Porque el peso al final es solamente un dato. Y el peso es muy variable, sobre todo en la mujer, que con el ciclo menstrual... Sí, el ciclo menstrual te puede cambiar completamente. Claro. Puedes pesar incluso 2 kilos más, dependiendo en qué parte del ciclo menstrual estés. Sobre todo yo creo, Domingo, que
entre todos es necesario que cambiemos un poco el paradigma, ¿no? El objetivo del ejercicio no debería ser tanto la pérdida de peso, aunque bueno, es una buena estrategia, sí, sino que debería ser un hábito de vida saludable. Sí, yo creo porque que el ejercicio como medicina, ¿no? Sí. Un poco. El perder peso o el ganar masa muscular debería ser un efecto secundario. Es decir, esto va a llegar porque ya vemos que la gente que hace actividad física, que se cuida y tal, pues lógicamente luego obtiene resultados. Pero la mayoría de la gente que hace actividad física ya lo hace por ser una situación fundamental de su vida, en calidad de vida, en bienestar y en ser un hábito fundamental de su estilo de vida. No porque quiera buscar un objetivo secundario que seguramente también es beneficioso y mucha gente quiere. Y mira, bienvenido sea, ¿no? Si al final vamos a estar mejor físicamente y más atractivos, pues eso nos llevamos estupendamente. Pero lo que no podemos es intentar conseguir a cualquier precio el objetivo de perder peso, perdiendo calidad de vida y salud, que sucede muchísimo, ¿no? Yo siempre digo en los cursos o los entrenadores que más que entrenadores debemos ser educadores. Entonces el primer planteamiento que debemos cumplir es informarnos y el tener cierta educación física, que desafortunadamente en nuestro país pues brilla por su ausencia, ¿no? Porque ha sido jugar al fútbol y hacer deporte y otras cosas. Entonces, esto es un medio, ¿no? Hay demasiada información en los medios, como bien me dices, en YouTube, en redes sociales, y además vende más lo asombroso que la información útil. Debemos empezar a discriminar y buscar a aquellas personas quizás que tienen cierta formación, que tienen cierto currículum, que no son celebrities y que lógicamente están avaladas. O que son entrenadores, pero que pueden ser conocidos, pero que sea gente que prescriba ejercicio con criterio porque tiene la formación para hacerlo. Por supuesto. De hecho, hay mucha gente, pues quizás es tu caso, ¿no? Que a través de tu propia experiencia has vivido todo lo que rodea el campo del fitness, que muchas veces tienes una visión superior a los que vivimos dentro del sector tan cerrado. Bueno, pero yo siempre tengo mucho cuidado de decir que yo no prescribo ejercicio, porque yo soy una periodista entregada a la causa, pero yo no prescribo ejercicio porque para eso está un profesional, ¿no? Entonces, por eso me molesta este tipo de rutinas porque es mentira, o sea, es que no se puede reducir la parte interna del muslo, porque la pérdida de grasa es global. Tú no puedes hacer un ejercicio específico. Sí, esto debemos aclararlo. Acláralo un poco, porque que hace quizás ejercicios de abdominales para perder la grasa de la tripa o ejercicios de caderas para perder la grasa de las caderas. ¿Por qué no funciona eso, Domingo? ¿Por qué no es así? Pues no funciona porque la grasa, yo siempre pongo el ejemplo de que se quema como el aceite en una sartén. Es decir, no se quema por una parte, sino que se va quemando por todas partes por igual, y al final hay unas zonas donde es más difícil que se vayan eliminando, pues en la región glúteo-femoral en las chicas y en la zona de la cintura en los hombres, ¿no? Entonces allí es la última parte donde se va a eliminar, pero no podemos ir quitando grasas por partes y menos intentando hacer más ejercicios de esta zona muscular, ¿no? Con esas infinitas repeticiones que decíamos. Nada. Además, esto lo que va a hacer es sobrecargar al músculo y desde luego multitud de repeticiones localizadas en un músculo no es un consumo calórico como para que la grasa empiece a metabolizarse y a eliminarse. Si quieres quemar grasa de forma efectiva, necesitas una tasa metabólica elevada, es decir, que tu coste del metabolismo sea elevado y, por otra parte, indudablemente tener una alimentación acorde al plan de entrenamiento, a tu objetivo, que no es dieta, que siempre me intento no decir esta palabra, sino una pauta cuidada y ya está, no hace falta hacer dietas exageradas. En ese objetivo de conseguir el mayor coste metabólico, como te decía antes, no solamente trabajo aeróbico y cardiovascular, sino trabajo de fuerza y muscular, porque el músculo es un gran quemador de calorías y es lo que se llama el consumo calórico post-ejercicio. Es decir, cuando termino de entrenar mi ejercicio de fuerza o de metabólico, circuitos de alta intensidad, lo que voy a estar es durante muchas horas, digamos, revolucionado. Mi sistema endocrino, mi sistema fisiológico de adaptaciones va a seguir funcionando y va a seguir quemando grasa. Con lo cual, eso me interesa mucho más que quizás hacer un trabajo aeróbico a una intensidad moderada y luego el resto del día eso está parado. Necesito, como te decía antes, en el momento que mejoramos un poquito la forma, darle un estímulo superior para intentar quemar calorías. Por eso la gente que tiene más masa muscular, pues consigue quemar más calorías y puede comer más.
que es una buena fórmula, es decir, a todos nos gusta comer y no hacer dietas estrictas, ¿no? Simplemente con que nos cuidemos un poquito. Yo siempre digo que en tema de nutrición no me meto mucho porque no soy nutricionista, pero lógicamente entiendo de vías energéticas y siempre aconsejo que simplemente no comamos mal. Todos sabemos lo que es comer bien y lo que es comer mal. Entonces ya sabemos todos pues que los fritos, el azúcar, las grasas hidrogenadas, los desayunos desequilibrados, los helados por la noche, pues no es lo mejor, ¿no? Pero quitando esas cosas, yo creo que la gente media debe ser feliz y comerte una hamburguesa de vez en cuando o ir a un cumpleaños y tomarte un trozo de tarta, pero de eso a convertirlo en un hábito, pues es la diferencia, ¿no? Entonces, todos sabemos lo que no hay que hacer, no hagamos eso y intentemos, claro, la gente siempre cree también en alimentos milagrosos, ¿no? Pues bueno, llevo una alimentación fatal, pero tomo quinoa, ¿no? No compensa. Entonces, me estoy perdiendo por dónde iba, pero creo que era lo del subir la tasa metabólica, ¿no? Algo que te preguntarán seguro las mujeres en algún momento, vale, Domingo, ¿y qué hacemos con la celulitis? ¿Se puede hacer algo de deporte para eliminar la celulitis? Porque es la clásica pregunta y muchas de las rutinas son para eliminar celulitis. ¿Qué aconsejarías a alguien que tiene tanta preocupación por la celulitis? Sí, que es un tema sensible para las chicas, porque es bastante antiestético, nada deseable y todas queréis eliminarla. El problema es que, claro, eso se forma en muchos años de quizás sedentarismo y malos hábitos sobre todo, y volver ese proceso hacia atrás pues conlleva otra vez una inversión de tiempo, ¿no? Eso no se elimina de la noche a la mañana. El tema de la celulitis viene sobre todo por unos factores que son el sedentarismo y malos hábitos, que es el tabaco, una alimentación desequilibrada y también quizás trastornos hormonales, ¿no? Pero todo eso tiene solución. Es decir, el sedentarismo, la solución es moverse. Los malos hábitos es cuidarse un poquito y el clima hormonal lo podemos modificar en cierta forma con el ejercicio. Así que la solución está en el ejercicio, pero lógicamente no intentando volver a caer en el error de tonificar aquellas zonas donde está la celulitis, que quizás es la región de las piernas y todo esto, sino hacer ejercicios generales y, como digo, siempre combinando lo que se llama el entrenamiento concurrente, que es mezclar fuerza y cardio. Pues quizás no voy a estar una hora haciendo cardio porque me canso, pero tampoco voy a hacer una hora fuerza porque es demasiado, ¿vale? Pues hacemos sesiones de 20-30 minutitos de circuito de fuerza y 20-30 minutitos de cardio. Incluso mezclarlo dentro del propio circuito, ¿no? Sí, yo hay muchas posibilidades. Salto a la comba, sí. O me subo a la elíptica y hago unas super series como muy rápidas. Sí. Yo apuesto por lo que se llama el interval training de toda la vida, que es hacer, pues quizás hago 8-10 minutitos en la cinta y hago un squat. Hago 8-10 minutitos en mi bici y hago, no sé, unos ejercicios de espalda. Hago otros 8-10 minutitos de cardio en otro medio y hago mis ejercicios de tren superior, de brazos. Voy alternando, es mucho más motivante, más llevadero y al final estoy consiguiendo el mismo efecto que si lo hago por separado. Y con la única diferencia que quizás es mucho más ameno y mucho más divertido y no sobrecargo los músculos siempre, pues lo mismo intentando correr una hora en la cinta, pues al final las piernas se fatigan. Si voy alternando elíptica, bici y tal, voy repartiendo un poquito la carga. Hablábamos antes del HIIT, que es el entrenamiento de alta intensidad en intervalos. Ha sido, no sé, en los últimos años yo creo que quien no haya hecho un HIIT no ha pisado un gimnasio. Sí, no, ¿para quién? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Claro, es una buena herramienta y afortunadamente ha vuelto a las salas de fitness, ¿no? Porque hace 10-15 años nadie hablaba de HIIT, ¿no? Era un tipo de entrenamiento más orientado al rendimiento deportivo. Entonces, es una herramienta que tiene muy buenas intenciones, pero no es para todo el mundo. Primero, hacer un HIIT como Dios manda, es decir, bien estructurado y alcanzando niveles elevados de alta intensidad, no todo el mundo está preparado ni dispuesto para aguantarlo, porque necesito una tolerancia a la que se llama la acidez, es decir, a que produzca ácido láctico en mi medio, es decir, por un trabajo de alta intensidad de carácter anaeróbico, eso es más fisiología, pero un trabajo súper intenso que me va a llevar a esa hiperventilación que hay mucha gente que hace el primer intervalo y ya está fatigado, ¿no? Entonces hay primero que estar preparado para aguantar un HIIT como es realmente. Sobre todo porque muchas veces también cuando hay fatiga pierdes la técnica sí.
puede ser un desastre. Claro. Que hay gente que me pregunta, ¿qué opinas de los sistemas tipo Kaila? Son útiles, pero hay que tener cuidado. Claro. Yo creo que esa cantidad de no es apto para todo el mundo, porque esa cantidad de repeticiones, esas lumbares que a veces... Sí. Es justo lo que te iba a comentar, que la intención es buena, la idea es buena, pero el llevarlo a la práctica no es tan sencillo ni tan fácil ni para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es un objetivo a perseguir, es decir, que pueda hacer un HIIT. Lógicamente, si vas mejorando tu forma, conseguirás probar el HIIT, hacerlo y obtener todos sus beneficios, pero siempre manteniendo el riesgo al mínimo. Entonces, hay HIIT y HIIT, es decir, hay entrenamientos de alta intensidad muy intensos y entrenamientos de alta intensidad pues más adaptables para la mayoría de la gente. De hecho, yo me decanto por esa última opción y es lo que practico. El HIIT súper intenso que a veces vemos en redes sociales, en gente haciendo súper saltos y discos y tal, y alta intensidad y que termina en el suelo desmayado y incluso vomitando, ¿no? Pues no es la mejor opción. Por otra parte, también está el impacto mecánico, ¿no? Lo que te decía antes, que quizás hacer 10 multisaltos desde una altura de un cajón muy elevado, pues al final va a sobrecargar o va a machacar tu región lumbopélvica. Entonces, eso es lo que no vemos del HIIT. Sin embargo, el entrenamiento interválico, un interval training, como hemos hablado antes, es más llevadero quizás, ¿no? Pues esto, hacer 4 o 5 minutitos de trabajo moderado, baja intensidad en una máquina cardiovascular y luego hacer 5 o 6 saltos sobre un cajón de una altura adaptable a cada persona. Eso es más útil que quizás el HIIT de mayor intensidad, lo que te decía antes. Más no es mejor, mejor es mejor. Entonces, sí que recomiendo y sí que apoyo, de hecho los estudios están ahí, de que debemos intentar acceder a esos métodos de mayor intensidad, pero siempre y cuando el riesgo mecánico también esté abajo. Que no elevemos el terminar muy fatigados y muy agradecidos por ese entrenamiento súper duro, pero que en 3 meses nos duele la espalda y las rodillas. Porque claro, es lo que tú decías, la primera serie voy bien, la tercera, la cuarta, aquello empieza a fallar. Y es que claro, no puedo sacrificar la técnica por la intensidad. Hablando de técnica, hablando de intensidad, ¿y el CrossFit qué? El CrossFit es lo mismo que el HIIT, es decir, no es que sea el CrossFit bueno o malo, sino bien o mal aplicado. En esto, claro, es como lo que hablamos antes de las gimnasias suaves. Hay gente haciendo muy buen trabajo y hay mucha gente haciendo barbaridades. Yo siempre apoyaré que la gente haga ejercicios variados, intensos, funcionales y que se acerquen más hacia el CrossFit que a la musculación clásica convencional. Pero es lo que hablábamos antes, no todo el mundo está preparado para hacer CrossFit o quizás con las exigencias que muchas veces la marea arrastra a la gente, ¿no? Entonces debemos ser conscientes de que es un método muy beneficioso, pero muy exigente también. Debemos garantizar que estamos preparados para aceptar esos métodos, esas cargas y esos niveles de intensidad. Hay coach muy bien formados, con mucho conocimiento y con sentido común, que lo hacen muy bien, muy progresivos y teniendo cuidado de que cada persona haga sus entrenamientos de la forma más segura posible, y hay otros que al final lo que quieren es que la gente entre allí, se desahogue, se machaque y de rienda suelta a su alta intensidad, ¿no? Que es lo que te decía antes de que al final la marea arrastra a la gente. Entonces, si optamos por apuntarnos a un CrossFit, bien, pero siempre y cuando sea progresivo, ¿no? Que veamos que el coach que está allí a nuestro mando, pues lógicamente nos adapta las sesiones, nos tiene en cuenta que quizás no somos esa persona de condición física súper elevada, porque claro, al final lo que vemos en muchas publicidades o en muchas redes es al típica chica que está súper en forma y que quizás actuamos por imitación y no por fundamentación. Es decir, queremos ser como él, pero nuestras posibilidades morfogenéticas no son las adecuadas para seguirlos. Entonces, yo siempre digo que hay cosas que me gustan del CrossFit y muchas cosas que no me gustan. Hay cosas que me gustan de la musculación y muchas cosas que no me gustan. Hay cosas que me gustan del pilates, pero hay muchas cosas que no me gustan. Yo creo que lo ideal sería coger herramientas de cada una de ellas, ¿no? Pues hago un poquito de pilates o corrección postural, de movilidad dinámica, hago un poquito de musculación localizada o de entrenamiento de fuerza más tradicional, hago un poquito de ejercicios funcionales tipo CrossFit. Todo esto son herramientas que si tenemos a nuestra disposición, mucho mejor que si solamente hago una
Entonces yo siempre digo que quien tiene un martillo piensa que todo se arregla a base de golpes, ¿no? Entonces si solamente hago pilates, pues no puedo basarme toda mi concepción de estar en forma en hacer pilates, porque no lo voy a conseguir. Al igual que el CrossFit quizás es el extremo opuesto, ¿no? Quizás va a ser demasiado exigente para lo que yo estoy buscando. Cada persona es un mundo, ¿no? Pero lógicamente hoy en día tenemos a nuestra disposición muchos sistemas, muchos métodos, y cada uno de ellos nos va a dar una parte de beneficio y una parte de riesgo que debemos valorar. A ver si hoy conseguimos desterrar 3 mitos que yo sigo viendo y que me siguen preocupando. Uno es estas mujeres, porque son sobre todo chicas, que acuden al gimnasio con faja, que yo las sigo viendo. Sí, además creo que es una moda que se ha vuelto a poner. Se ha vuelto a poner de moda. El otro día estaba en el aeropuerto de París y me encontré fajas en la farmacia y yo, pero por Dios, sí. ¿Cómo podemos seguir pensando que sudar nos ayuda a quemar más? Ese es uno de los mitos. El segundo, que ojalá dejemos de verlo también en los gimnasios, es la gente que se lastra o que se coge unas mancuernas y se sube a la cinta de correr y se mete 45 minutos con los pies lastrados o con las mancuernas arriba y abajo. Vamos a desterrar para empezar estos 2 mitos y otro mito más que es que también hablas tú de él en el libro, y es que las pesas producen estrías. Eso yo creo que son 3. Sí, las fajas, ¿por qué no? Sí, voy a ir uno por uno porque además son 3 grandes mitos, errores que se siguen manteniendo ahí, ¿no? Y que a veces van y vienen porque se ponen de moda, después desaparecen, vuelven otra vez, ¿no? Y yo pensé que había desaparecido esto de ponerse las fajas o los plásticos o los neoprenos, ¿no? Entonces veo que ahora pues son de colores más llamativos, de que hay marcas que la han puesto de moda, que además, pues claro, te la aprietas y tal y pareces que la cintura es más pequeña y tal. Entonces debemos tener un poco de sentido común y desde luego desterrar esos medios, esos materiales, porque no aportan nada y restan muchísimo. Hay algunos que, bueno, te dan por una parte, te quitan por otra, bueno, se pueden valorar, ¿no? Pero estos son los típicos que es no, y es por una razón muy simple. Lo que estamos poniendo alrededor de nuestra cintura, esa faja, lo que va a producir es que evitemos transpirar, que la piel evite transpirar, se produce un efecto invernadero y lo que se produce es una sudoración excesiva que cuando la quitamos, pues claro, vemos que quizás se ha reducido no iba a decir la grasa porque no es la grasa, pero sí la piel está desde luego con menos volumen, y es porque se ha eliminado el agua que había allí. Pero eso es un riesgo para la salud, que eliminemos agua, porque no solamente que es que lo vamos a recuperar en cuanto nos hidratemos, es que vamos a eliminar sales y minerales fundamentales para el ejercicio. Entonces, si a nuestro entrenamiento le vamos a estar restando unos microelementos que son necesarios para poner en funcionamiento el músculo, pues vamos a estar limitando el rendimiento. Y por otra parte, que no da ningún beneficio porque eso no quema más grasa. Y pues si eso fuera poco, al final le estamos dando a nuestros músculos estabilizadores una estabilización externa, con lo cual vamos a producir una atrofia en los estabilizadores internos, es decir, nuestros músculos de la espalda baja, que lo que lo que intentan es trabajar para mejorar nuestra estabilidad lumbar. Así que el utilizar la faja, primero, va a provocar una menor desestabilización, una baja estabilidad en la espalda en este caso. Segundo, va a producir una pérdida de peso, que nunca va a ser de grasa, sino de agua. De deshidratación. Tercero, yo creo que no es ni higiénico siquiera el mantener esas fajas con sudor y no hay una transpiración, es como correr con plásticos, solamente que lo llevamos en una zona más localizada, y desde luego no va a quemar nada de la grasa que está debajo, cero. Incluso lo va a frenar porque vamos a fatigarnos mucho antes por la deshidratación. Entonces no tiene ningún sentido el utilizar esos medios. Faja no, mito desterrado. Lastrarse o caminar con mancuernas. El power walking. Sí, seguramente que lo hemos visto incluso hacerlo a Rocky, ¿no? En la película, o en muchas celebrities o en otras situaciones, pero lógicamente esto no es una buena opción. Y no es una buena opción porque, por una parte, nos va a dar un poquito más de intensidad, ¿no? Voy a llevar un
una carga adicional que va a aumentar la intensidad, pero lógicamente lo que va a hacer es sobrecargar a unos músculos que no están preparados para llevar cargas continuamente. En este caso, si llevamos muñequeras lastradas, pues el trapecio se va a cansar. Si llevamos unas tobilleras, pues quizás el psoas, que es un músculo muy postural y con exceso de tono, va a tener mayor carga y mayor tensión. Por no hablar también del riesgo que veíamos antes en la rodilla por una mala pisada, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido correr con lastres, ni con mancuernas en las manos, ni con cinturones, ni con tensores, ni con nada que sea un peso adicional a su mecánica natural de, en este caso, la carrera. Y por otra parte, el tener un peso adicional en la extremidad, en la parte distal, lo que va a hacer es entorpecer la técnica. Va a producirnos una mecánica mucho más incorrecta, con lo cual, si ya correr es una mecánica que requiere cierta habilidad y ciertos factores técnicos, si a eso le sumamos el llevar un peso lastrado, pues lógicamente lo que vamos a hacer es limitarla. Así que por una parte de beneficio, nada. Por otra parte de empeorar la técnica, tampoco nada. No tiene ninguna ventaja. Ninguna ventaja el llevar lastres, el llevar muñequeras, el ir lastrados. Nada. Los lastres sí se pueden utilizar, por ejemplo, para trabajar ejercicios de glúteo. Eso sí, eso es otra cuestión, porque en vez de utilizar un tensor o una mancuerna, en vez de tenerla en la mano, pues lo tengo en la muñeca. Eso me da igual. Si quiero hacer un pull-up, pues tengo unas tobilleras lastradas. Pues sí, si quiero hacer un lunge, pues lo mismo, también tengo esa opción. Entonces es diferente para un trabajo de fuerza que para un trabajo cardiovascular. En una clase colectiva, en una clase nunca os metáis con lastres, ni correr con lastres, ni con estas cosas tradicionales que se han hecho. Así que muchas herramientas estas rápidas de lastres, fajas, chaquetas de plástico, etcétera, no es buena opción. No es buena opción. Y el último mito, que era el de las estrías, las ¿no? estrías. Sí, esto viene del mundo culturista extremo, sí, ¿no? Que en ese deporte, en esa actividad donde los chicos suben y bajan de peso tan rápido por coger lo que se llama el periodo de volumen, ¿no? Coger mucha masa muscular durante unos meses y después eliminar la grasa y secarse al máximo, que ellos lo definen así, y bajar de peso. Entonces suben y bajan de peso muy rápido, que es algo similar en la piel a lo que es un embarazo, ¿no? Que subes de volumen y luego te reduces enseguida. Pues claro, la piel recibe una agresión para la cual no está preparada para adaptarse de forma tan rápida a esto, ¿no? Entonces hay muchos culturistas que tienen grandes estrías en la zona de las axilas, en la zona posterior de la rodilla, en la zona interglútea, porque en esas zonas se dilata mucho la piel por aumento del volumen de los muslos, de los brazos, del pectoral, y después se reduce drásticamente muy rápido para presentarse a competir. Entonces es una agresión continua para la piel que producen estrías. Entonces de ahí se ha extrapolado al que el entrenar con pesas o fuerza pues termina provocando estrías. Entonces no es el caso, lógicamente, en la mayoría de la gente, que no, lógicamente, esta cosa. Al contrario, el trabajar dinámicamente el músculo con unas cargas aceptables y lógicas, lo que produce es un mayor riego sanguíneo, una mejor adaptación de todos los tejidos, incluida la piel, lógicamente. De hecho, hay un tema que también trato en el libro, que es el de la caída del pecho, ¿no? Que sí, parece que había ejercicios milagrosos, ¿no? De esto para subir el pecho y tal. La mama es un tejido graso que está colgando de un tejido, a su vez, un tejido conectivo que va unido al músculo. Entonces, si ganamos tensión en el músculo, que es en este caso el pectoral, el deltoides, el bíceps, toda esta cadena muscular que está enlazada con la cadena anterior, tensa al tejido conjuntivo que rodea el músculo, y ese tejido conjuntivo también envuelve a la mama del pecho. Entonces es una de las opciones que podemos tener, quizás no para elevarlo, pero por lo menos para evitar su caída. Eso seguro. Entonces todo lo que sea trabajar el miembro superior de brazos, pectoral, tal, ese tejido conjuntivo que es fascia, aponeurosis, que hasta hace bien poco no se tenía en cuenta, termina rodeando al tejido graso que está anclado a él. Entonces, si queremos evitar que caiga por la acción de la gravedad, lógicamente, pues la mayor tensión en el tejido conjuntivo va a evitar en cierta medida que caiga. Entonces, es un punto a favor que vamos a tener también ahí. Pues Domingo, yo creo que hemos cubierto un
un montón de temas del entrenamiento femenino, y cualquiera que tenga dudas, ya sabéis que Domingo tiene un libro fantástico que es Mujer en Forma, el reto. Le podéis también seguir a través de su Instagram, Domingo Sánchez, en su página web, en Pro Wellness, tiene también una aplicación. Bueno, yo simplemente darte las gracias, seguiría aquí charlando contigo. Bueno, siempre tenemos oportunidad para volver a retomar temas. No, totalmente, que nos hagan llegar todas las dudas, porque sé que Domingo Sánchez volverá a repetir en este podcast. Un placer como siempre. Muy bien, espero que hayamos desterrado por lo menos grandes mitos, que, como decíamos antes, al menos es tener las cosas un poquito más claras, y el principal mensaje que espero que se lleven las chicas es que deben entrenar no como mujeres apartes en el gimnasio, sino con entrenamiento como cualquier hombre, y desde luego aventurándose o adentrándose en entrenamientos mucho más exigentes de lo que se ha hecho tradicionalmente. Trabajos de fuerza, trabajos de alta intensidad, siempre con sentido común, con lógica, progresivos, pero no hay ningún limitante para las chicas. Al contrario, hay un terreno por explorar en el entrenamiento que ojalá se vayan cubriendo y se vaya recorriendo toda esta parte por parte de las chicas. Así que, chicas, podemos a tope de power. Hasta la próxima.